Muy bien. Vieron que este año estamos hablando de las mujeres virtuosas, ¿verdad? Lo que estamos tratando durante todo el año. Entonces, yo quería, primero que nada, hacerles pensar si conocieron alguna vez una mujer virtuosa, ¿no? Ustedes vayan pensando. Si conocieron una, dos, tres, las que sean. Y les voy a ir haciendo unas preguntas a ver si se dan cuenta cómo era, ¿no? Dígame, esa mujer que vos conociste, ¿era una mujer que estaba ensimismada, pensando mucho en ella, no en lo que le pasaba, en su dolor, en todos sus pensamientos, sus mambos, sus problemas? Era una mujer que perseguía sus sueños, que decía, just do it, ¿no? Solo hazlo, sigue tu corazón. Era una mujer que de repente, si estaba casada, se enojaba fácil con su marido, ¿no? Era una mujer que de repente reclamaba sus derechos, como podemos ver de las mujeres feministas de hoy, ¿no? Reclamaba sus derechos. No, me dice Paola, no. Iba de frente, cantaba a las 40, dice, a mí no me van a pasar por arriba, ¿verdad que no? De repente era una mujer que contaba a cada uno sus problemas, sus enfermedades, ¿no? Sus dolencias, todo lo que la molestaron en la vida. Era una mujer así, ¿verdad que no? Y no se parecería más a una mujer que a veces aguantaba bastante lo que le pasaba y aún así, aguantando esos dolores, estaba pensando en otros. Era una mujer que cuando eran injustos con ella, dejaba la causa al que juzga justamente. Y cuando hablaba, no era esas mujeres que se llevaban todo por delante, sino que era sabia, amable, o es, ¿no? Porque de repente conoces una mujer así ahora, una mujer que busca la reconciliación cuando tiene problemas con su marido, porque los tenemos, o sea, las que somos casadas, vamos a decir la verdad, pero buscas la reconciliación con él o en general, ¿sí? Y aguanta las penas, ¿verdad? Así, con esa cabeza, con ese corazón de ayudar a otros. Sí, a mí me parece interesante porque muchas veces en este mundo, en esta sociedad, nosotros como que queremos ser como la primera, ¿no? Como la que canta la 40, como las que se lleva el mundo por delante, ¿no? Pero en realidad admiramos a la segunda. Y ahí está como, ¿dónde estoy parada? ¿No? ¿De qué lado me paro? Y viendo estas cosas quería repasar, antes de ir a las mujeres que nos tocan hoy, la mujer del Proverbio 31, pero solo algunas cositas, pues si no se nos va el tiempo y sería muy largo. ¿Cómo era esa mujer? ¿Sí? Capaz que muchas la tenemos leída y muchas no la queremos leer más, porque hay que llegar hasta ahí, ¿no? Pero solo como repasar algunas de sus características. Dice que su marido está confiada en ella y le da bien y no mal todos los días de su vida, que me parece muy largo, pero claro, a mí esa parte del versículo dice, le da bien y no mal todos los días, o sea, le da bien y no mal, está, pero cuando agrega todos los días de su vida es como que yo sé que ahí no entro, ¿no? Qué difícil tener ese corazón. Era una mujer voluntariosa, que trabajaba con sus manos, que era esforzada, ¿verdad? Que no era perezosa. Vemos que ella trae su pan de lejos. Era una mujer que se incomodaba, o sea, no se quedaba en la cómoda, ¿verdad? Era atenta a su familia, porque dice que su lámpara no se apaga de noche y también considera los caminos de su casa. Una mujer que piensa, eso es algo importante, es una mujer que piensa, porque dice que considera la heredad, negocia, considera, invierte, vende, o sea, hace muchas cosas, ¿sí? Pero me gusta pensar esto, es una mujer que piensa, que considera lo que está pasando alrededor. Esto, muy importante, alarga su mano al pobre y al menesteroso, que es el trabajador. Ella está alargando su mano. Se anticipa lo que viene porque dice que su familia está vestida de ropas dobles y habla con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Y dice, teme a Jehová, ¿no? Que es como el resumen de todo esto.
mira por lo eterno. Es una mujer que siempre está mirando por lo eterno. Y yo me preguntaba y te pregunto, ¿dice en Proverbios 31 que es una mujer que ora y lee? No lo dice. Ella no tenía la Biblia como nosotros tenemos ahora, ¿no? Pero sin duda alguien se la habría transmitido. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque a veces nosotras es como que nos agarramos de lo religioso, ¿sí? Yo oré, leí, hice mi devocional y con eso estoy pronta, pero no soy activa en ser transformada, ¿sí? Decimos, el devocional cubrirá multitud de pecados. En vez de el amor, cubre esa multitud de pecados, que es lo que la palabra enseña, ¿no? Que esos tiempos nos transformen, o sea, tenemos que ser esas mujeres que seamos transformadas cuando la palabra llega a nosotras, o sea, no agarrar como talismán ese tiempo, sino que ese tiempo, no te digo que no lo tengas, que está buenísimo, sino que realmente, o sea, no puedo ser siempre la misma, ¿no? No sé si te ha pasado de verte a vos en algunas cosas o ver a otros en otras cosas y decir, pero este no cambia más, ¿no? Que no seamos personas así. Y primero, obviamente, mirándonos a nosotras mismas. Las mujeres que le traigo hoy, la primera es la mujer tsunamita. Y esa historia está en Segunda de Reyes 4, y vamos a leer del 8 al 17. ¿Sí? Espera un poquito por si alguna quiere leer conmigo. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino a él por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has sido tan solícita por nosotros, con este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesites que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo, el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y acá tenemos a esta mujer, la mujer tsunamita. ¿Qué podemos decir de ella? Así si hacemos como una lluvia de ideas. ¿Cómo la presentaremos? Una mujer que ¿cómo era? ¿O de dónde era? Era una mujer de Sunem. ¿Qué más sabemos por el relato? Era una mujer importante, así, rica, dicen otras versiones. Ahí está, era una mujer servicial que consideraba la necesidad del otro, ¿sí? ¿Algo más sabemos? Estaba casada, ¿verdad? ¿Alguien más dijo algo que no escuché? Sí, no podía tener hijos, ahí está. Esas son varias de las cosas y muchas más que podemos ver en el texto. Si tuviéramos que presentarla, capaz que diríamos algunas de las cosas que ustedes me dijeron. Y me gustaba destacar, ¿no? Según las características que vimos de la mujer del Proverbio 31, ella, si bien es una mujer importante,
era una mujer que invitaba insistentemente a Eliseo, ¿sí? Ella estaba tendiendo su mano al menesteroso. Ella veía cómo era este hombre y lo invitaba. Y ella ya estaba haciendo algo muy importante por él, porque cada vez que pasaba por ahí, lo invitaba a comer y ya se estaba encargando de él. Pero tuvo algo más en su corazón, que fue hacer un lugar para que él durmiera, ¿sí? Y vieron que cuando ella tiene la idea, parece que la piensa toda. Pero, ¿a quién va? A su esposo, ¿sí? Y ahí le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y le dice todo lo que poner, ¿sí? Todo exactamente lo que poner allí. Y está bueno pensar que lo hicieron. Por tanto, eso nos demuestra que el marido estaba confiado en ella y escuchaba lo que ella decía, ¿sí? Entonces, qué importante es esta relación que ella tenía con su marido, y ese corazón servicial y eso de considerar la necesidad del otro, la necesidad del siervo de Dios. Y dice que una noche ahí pasó Eliseo y se quedó a dormir ahí, ¿sí? ¿Ustedes piensan que le habrá pasado mucho a Eliseo que alguien le haga como un aposento, una mini casa? ¿No? No, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Bueno, capaz que en tiempos de campañas o tiempo de ver a los misioneros que están para acá, para allá, haber tenido eso debe haber sido como un oasis para Eliseo, realmente. Algo tremendo para realmente valorar ese corazón de esta mujer. Entonces, después que él durmió, al otro día dice que llamó al criado y el criado después llamó a la mujer y le dice, y acá vemos también otra característica de la mujer de Proverbios 31, dice, tú has estado solícita, ¿no? Te has ocupado, todo esmero, o sea, toda dedicación, le pusiste todo, ¿no? No me falta nada, pensaste en todas las cosas, te ocupaste, trabajaste, conseguiste, viste que estuviera todo para que yo pudiera disfrutarlo, ¿no? Entonces dice, ¿qué quieres que haga por ti? Claro, Eliseo pensaría, como todos pensamos, ¿no? Alguien que hace algo tan importante por mí, seguramente quiere algo a cambio. Pero en este caso no era así. Entonces le dice, necesitas que hable al rey, al general de ejército. Y ella dice, yo habito en medio de mi pueblo. Ella era una mujer importante. Ella dice, pero ¿saben qué? Otra versión dice, mi familia me cuida bien. Mi familia me cuida bien. Estoy bien así, no me hace falta nada. No lo hice porque necesito algo. Vi tu necesidad, Dios seguramente se la puso en el corazón y ella la llevó a cabo. Y qué lindo, ¿no? Este pensamiento, mi familia me cuida bien, porque nosotras leemos después que ella no tenía hijo. Y por cómo contesta cuando Eliseo le dice que va a tener un hijo, nos damos cuenta que era algo que le causó dolor en algún momento, ¿sí? Y también podemos decir, bueno, pero su esposo era viejo. Claro, cuando lo dice así parece, bueno, capaz que no compartían tantas cosas. No sé, algo hay, ¿no? Con la diferencia de edad. Pero eso no importaba, porque vemos que Dios estaba cumpliendo el plan para su vida, que era también alargar todo lo que le había dado a otro. Muchas veces, no sé a ustedes, pero a uno le pasa que y mismo la Biblia dice que es difícil que un rico vaya al reino de los cielos, ¿no? Y el problema está en que acumulen las cosas para sí mismos, porque tenerlas está bien, la cosa es qué hacen con ellas, ¿no? Y esta mujer no tenía lo que tenía para quedárselo, y Dios le ponía a las personas y la compartía. Y podemos aprender mucho de ahí, ¿no? Entonces, Eliseo igual dijo, bueno, también se ve que Dios obviamente usó a Eliseo para esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer por ella? Y ahí Giesi le dice que no tiene hijo y que su marido es viejo. Y ahí la llama, y me gusta mucho la frase porque dice, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo, le dice. No le dice tendrás un hijo, es como que parece como más profundo de la necesidad. Y ella dice, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ahí vemos, o sea, era como un tema profundo, un tema que dolía, pero
por cómo ella había hablado antes y cómo se movía, ella lo había superado. Ahora, no quiere decir que no sea como un aguijón, algo que de repente le cueste, ¿no? Pero estaba bien con eso. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿estás bien con esas cosas que Dios no te dio, que creías que te iba a dar, que creías que, o con las frustraciones que viviste? ¿Llegaste a estar bien con Dios? O sea, herida, curada, ¿sí? Porque esta mujer, sin duda, para llegar a hacer esas cosas, tiene que haber estado curada, ¿sí? Para ser utilizada tan grandemente por Dios. Y sabemos que era como una maldición, tomado como una maldición en ese tiempo, no poder tener hijos. Por eso quizás también ella diga, no hagas burla de tu sierva. Y bueno, y tiene el hijo, y ¿saben qué? Es muy interesante porque en realidad después, les voy a contar un poco rápido para ir avanzando, ella tiene el hijo a los años, no sabemos cuántos, el hijo está jugando con el padre, no dice que está jugando, está en el campo, está con los segadores en el campo y de repente le empieza a doler la cabeza. Ay, mi cabeza, y mi cabeza, y mi cabeza, un criado se lo lleva a la madre y al mediodía dice que muere el hijo. Tremendo, ¿no? Esa promesa que ella había esperado tanto del Señor, murió su hijo. Y no me puedo imaginar lo que habrá sido ese momento. Pero ella tiene una actitud diferente, o sea, lo que uno puede pensar, porque no nos dice ni que grita, ni que estaría bien, sino que dice que lleva a su hijo al aposento de Eliseo, al que ella había preparado, y cierra la puerta. ¿Quién haría eso, no? Difícil despegarse de ahí. Y ahí le pide al esposo que mande a Asnas para llegar hasta donde estaba Eliseo. Y dice, pero el esposo dice, pero no es ni luna nueva, no es ningún día como para ir. Y ella le responde, paz. Es como decir, bueno, no te preocupes, yo tengo una idea, no pasa nada. O sea, no es que no pasa nada, pero es como que sé lo que tengo que hacer. Parecía que estuviera diciendo en ese momento, paz. Ella solo quería ir a hablar con una persona. Era la persona por la cual Dios le había dado esa promesa y ese milagro que era su hijo. Y no había quien la sacara de eso. Entonces ahí fue y le dijo al criado, no pares hasta que yo vea al varón de Dios. Y cuando Eliseo parece que la ve de lejos y le dice a Giesi, ahí está la tsunamita, anda a preguntarle si está bien. Su hijo, ella, su esposo, anda a preguntar. Y parece que Giesi se le acerca y le pregunta y ella responde, bien. No quería hablar con otra persona que no fuera con Eliseo. Y allá sigue. Y cuando llega a donde está Eliseo, ella se tira a sus pies y Giesi como que la quiere apartar y Eliseo le dice, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo. No se lo había revelado Dios, porque él siempre tenía revelaciones de Dios, pero en el momento Dios no se lo había revelado. Y ella dice, pedí yo, hijo, a mi Señor, no dije yo, no te burles de mí. Era ese mismo, ¿no? Era lo más doloroso así, la bisagra de su vida. Era como, no, pero esto, me imagino que ella pensó, pero esto no puede terminar así, porque si Dios... yo no se lo pedí, Dios me lo dio, ¿cómo va a terminar esto así, no? Y ahí fue. Y vemos que en realidad Eliseo manda a Giesi primero, a que, bueno, lleve su vara y la ponga delante, arriba del niño, y como que ahí quizás él iba a resucitar, iba a volver a vivir. Pero la madre le dice a Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No lo soltó. Y Eliseo fue atrás de ella. Cuando iban yendo a la casa, Giesi vuelve, se los encuentra y le dice, no, el niño no volvió a la vida. Y allá va Eliseo y hace ciertas cosas, ¿no? Primero cierra la puerta, los deja afuera, ora a Jehová y después le pone los ojos contra los ojos del niño, la boca contra la boca y calienta como sus palmas.
esto lo hace 2 veces, como que hace unos giros, no sé qué, y después el niño estornuda 7 veces y vuelve a vivir. Tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y ahí dice que se lo da a la madre, pero cuando le dice a la madre, tu hijo vive, ella otra vez vuelve a los pies de Eliseo y agradece, ¿sí? Porque lo que movía, o sea, ustedes ven, era una mujer importante, ¿sí? Pero nunca se la creyó, ¿me entienden? O sea, ella miraba por los demás. Ella cuando le promete el hijo dice, pero no hagas burla de esta sierva. Cuando va a hablar con él, va a pedirle, a decirle lo que pasó, también llega a la humillación, ¿verdad? Y después, cuando agradeces, lo primero que hace y recién después va a su hijo. Y en estas cosas podemos ver muchas características de una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa podemos ver que también ve la gloria de Dios, ¿sí? Qué lindo eso. Y no quiere decir que no las pase, las pasa, las malas las pasa, pero ve la gloria de Dios. Y ¿saben qué? Es interesante que después como que Eliseo queda cuidando de ella, porque más adelante, en el capítulo 8, resulta que viene hambre a donde estaban ellos, y Eliseo le avisa, mira, va a venir hambre en esta tierra, así que andate con tu familia. Y ella se va con su familia y se va durante 7 años. Y cuando vuelve, y ahí también quiero pensar que es difícil irse también, ¿no? O ser extranjero en la tierra. Porque, bueno, uno a veces lee así largo de la historia, así, bueno, pero ella tuvo que dejar todo, era una mujer importante, era una mujer rica. Bueno, no importa, hay que irse por la vida. Y otra vez, o sea, problemas de vida o muerte, no, nos vamos. Pero cuando, no sé, muchas veces hasta los que son del interior, ¿no? Tienen que dejar su tierra, su iglesia, es difícil, ¿sí? Y habrá sido difícil para esta mujer. Y además cuando volvió, las cosas de ella ya no estaban, es como que las habían tomado. Y ella también tiene voy a leer el capítulo 8, el versículo 3 al final, dice que cuando volvió a la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa, por sus tierras, ¿sí? Era una mujer sabia, una mujer que hablaba correctamente y ella decidió ir a implorar. ¿Y cómo cuidó Dios de ella? Porque vemos que en el momento que ella entra a implorar, resulta que estaba el siervo de Eliseo, Giesi, hablando con el rey. Y el rey le estaba preguntando, contame las maravillas que hizo Eliseo. En el momento que le cuenta la maravilla que hizo Eliseo, que resucitó al hijo de la tsunamita, entra la tsunamita a implorar por sus tierras. Maravilloso, o sea, maravilloso. Mejor no te puede ir en un trámite, dígame. Entonces, ahí, claro, o sea, el rey, después que el Giesi le contó, dice, rey mío, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y el rey le preguntó a la mujer y termina el relato que dice, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Dios cuidó de ella. Ella en ese momento estaba pobre, pero Dios cuidó de ella y le devolvió aquello que había llegado a tener con su familia. Y me parece que tiene muchas cosas maravillosas esta historia para sacar para nosotras. Y la segunda mujer que les traigo, y después podemos ver cositas de las dos juntas, es Priscila. Priscila sola no sabemos quién es, porque es Priscila y Aquila siempre, ¿no? Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Y dice así, vamos a ver cómo aparecen en escena Priscila y Aquila. Dice el 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con su mujer Priscila. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos.
y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que acá tenemos que Priscila y Aquila eran un matrimonio, no sabemos si tenían hijos tampoco, no dice nada, y se dedicaban a hacer tiendas. Eran creyentes y ahí conocieron a Pablo, ¿sí? Y ahí vemos varias cosas interesantes, porque se dedicaban a lo mismo que Pablo, hacían tiendas, pero ellos no dijeron, nos va a sacar la ganancia, ¿no? Porque, a ver, está difícil la cosa. Una cosa, vieron qué interesante, porque esta es una mujer virtuosa, pero que vivía capaz que más de la diaria. La otra mujer, la parte económica la tenía resuelta, pero no era de pensar, bueno, no, pará, pero si Pablo se pone al lado de nosotros, le van a comprar todas las carpas, las tiendas a él. No solo eso, sino que además lo hospedaban en su casa. Y qué maravilloso habrá sido escuchar las enseñanzas de Pablo, ¿no? Y los líos que después que tenía y ayudarlo. Porque después en el siguiente versículo decía que discutía en la sinagoga y persuadía a Pablo. Entonces ellos también eran hospedadores, eran un matrimonio que juntos trabajaban, un matrimonio que juntos servían a Dios. En el versículo 18 dice que más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Así que también estuvieron en los viajes de Pablo, también fueron, en Romanos nos dice que ellos fueron colaboradores de Pablo, ¿sí? Priscila fue una mujer colaboradora de Pablo. Así que podemos decir que Pablo disfrutó de su compañía. Y ¿saben qué? Yo me quiero detener en ellos, y en Priscila sobre todo, en un pasaje que está más abajo, que lo podemos leer, que está en el versículo 24 del capítulo 18, que dice así: Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Así que llegó un hombre, un varón, que se llamaba Apolos, ¿sí? Y después lo vemos más adelante en las Escrituras. Y era fervoroso, era elocuente, pero le faltaba una parte del relato que era necesario para que las personas creyeran. No estaba hablando de Cristo, ¿sí? Estaba hablando hasta el bautismo de Juan. Entonces, ellos escucharon eso. Y, a ver, de repente nosotras podemos pensar en nuestros pensamientos. ¿Escuchás a alguien que viene así de otro lado, viene a contar, a hablar las historias, pero le falta lo más importante, te pones a decir? Pero lo llama, mirá todo lo que le falta, ¿por qué no me llaman a mí? Yo viví con Pablo, podés pensar, ¿no? Estoy más preparado. ¿Pero esa es la actitud? No, obviamente. Este era un hombre que era elegido para Dios. Y ellas tuvieron, y ellos, Priscila y Aquila, tuvieron el corazón correcto, ¿sí? No se burlaron de él, no dijeron, che, pará, pero no estás contando. No. Aparte, lo toman aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y qué importante esto, tener la actitud correcta. Porque, a ver, yo creo que siempre que nosotras escuchamos que a alguien le falta una parte de la historia o no conoce algo, podemos tener las dos actitudes. La actitud de superioridad, de burla, o la actitud de enseñamos, como Dios lo haría, como Jesús lo haría en esta tierra, ¿no? Y ¿saben qué? Hace unos días estaba hablando con un adolescente, ¿no? Entonces le menciono el arrebatamiento y no sabía lo que era. Y yo,
quedé como que, pero ¿cómo no sabes que si hace tanto que venís a la iglesia y no sabés lo que es el arrebatamiento? ¿No? ¿O conocés de Dios? Y ahí eran dos, ¿no? Esas dos opciones. Vos decís, pero ¿cómo no sabés? Pero a ver, ya tendrías que saberlo, ¿no? O le explicás bien, con amor lo que es. ¿Y saben qué? Fue interesante porque yo le dije, pero mirá, Jesús vino al mundo y estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sabés qué? Él vino al mundo y vino para salvarnos de nuestros pecados. Y ahora estamos en el tiempo de la gracia. Si vos crees en Él, bueno, no, Él ya creía en Él, pero todas las personas que ahora creen en Él y le piden perdón por sus pecados son salvas. Pero cuando ahora mismo estamos esperando que Jesús venga a buscarnos, y está por venir, le decía yo, lo estamos esperando, Él va a venir a buscar a su iglesia, ¿sí? Y ese es el arrebatamiento. Y bueno, ahí podíamos seguir hablando, y yo le digo, y después empieza la tribulación, donde la gente, para ser salva, va a tener que pagar por su vida. ¿Y saben qué? ¿Cómo terminó la conversación? Dice, ¿eso está en Apocalipsis? Lo voy a leer. Y qué interesante, porque si yo hubiera dicho, pero ¿y cómo no sabes eso? Pero tanto, ¿no? Que uno siempre puede pararse. Si uno se fija, y también lo han hecho conmigo, ¿no? Y no siempre actué bien en todas las situaciones, pero hasta una vez me pasó que una persona que se hospedó en mi casa me empezó a hablar de Claudio Josefo y yo no sabía alguna cosa y fue como, después decir, bueno, la próxima vez te quedas en otra casa, ¿no? En las conferencias. Porque claro, si alguien se pone por encima, te aparta. Y vos después no querés acercarte a aprender. Pero si alguien se pone a tu altura y además se copa contándote las cosas que Dios va a hacer, qué lindo, ¿no? Y nos puede pasar con la palabra, pero también nos puede pasar con cosas de la vida, como, que ella se ríe, no sé qué se ríe. Nos puede pasar con cosas de la vida, como por ejemplo lo que decía la mujer tsunamita. Ella dice, no hagas burla de esta sierva, ¿no? Ella se debe haber sentido así. Pero tenemos las dos opciones. Y quiero decir que me he arrepentido de no siempre hacer así y de haberme burlado, ¿no? Y a mí me parece importante este tema porque en el mundo es moneda corriente. Todos te van a humillar o muchas veces, pero que no sea así acá, que nuestra iglesia, que sea un lugar de refugio, de que puedas aprender, que puedas preguntar, ¿viste? Porque ahora a veces no querés ni preguntar cuando estudiás, porque te hacen sentir un gil. ¿Y cuándo voy a aprender? Ahora está ChatGPT, pero no, pero en serio, a veces necesitas preguntarle al profesor y decir, no, que mira si le pregunto, pero que no sea así en la iglesia, que podamos tener la confianza para hacerlo. Entonces, ya terminando, quiero repasarles algunas características de estas dos mujeres. Podemos decir de las dos, su marido estaba confiado en ellas. Ellas trabajaban con voluntad, no eran perezosas. Eran mujeres activas, diligentes, serviciales. Negociaban las dos, pensaban, eran estratégicas. Y esto de pensar que pensaban, quiero dejarlo como recalcado, y consideraban a los otros. Tomaban decisiones, planeaban y usaban sabiduría práctica. Extendían su mano al pobre, al menesteroso. Hablaban con sabiduría y con clemencia. No usaban sus palabras para herir, sino para corregir con amor. Una fue Priscila y la otra, vemos su clemencia y su sabiduría al ir ante el rey, al ir ante Eliseo. Fueron personas que antepusieron los derechos de otro para ellas, ¿no? En la mujer tsunamita lo vemos como dejó de tener cosas y de su tiempo para estar y apoyar y alentar a Eliseo. Y con Priscila lo vemos que en Romanos nos dice que Priscila y Aquila estuvieron dispuestos hasta la muerte por el apóstol Pablo y por el mensaje de Dios. Así que no fueron mujeres que vivieron una vida cómoda, sino que aprendieron en incomodidad a seguir a Dios. Y bueno, obviamente que es porque temían a Jehová. Esa era la raíz de su carácter. No vivían ellas para el aplauso humano, sino que
miraban por lo eterno. Y ese es el corazón que Dios quiere que tengamos nosotras, que miremos por lo eterno. Y yo me imaginaba una escena. Me imaginaba que la mujer tsunamita se encontraba con Priscila y se iban a tomar unos mates o se tomaban un capuchino, según quien invitaba, ¿no? Unos mates en la Rambla, unos capuchinos, un capuchino en un té. Y tenían tantas cosas que contar de las maravillas que Dios había hecho en sus vidas, ¿sí? Y no se iban a poner a quejar, y no se iban a poner a chusmear, sino porque Dios las había transformado. Y en eso, de repente, pasa la mujer del Proverbio 31, y se sienta ahí, y la fiesta ya estaba completa. Bueno, esto es lo que quería compartirles, hermanas, y espero que sea de bendición. Y tengo un desafío semanal. Me dice mi hijo, mamá, vos siempre con los desafíos, porque no traje PowerPoint, pero me gusta el hecho de que sigamos rumiando en nuestra casa el mensaje que se nos ha dado, ¿no? Bueno, ahí tienen lunes, martes, miércoles, algo para pensar y para hacer. Lo podemos poner en la heladera y irlo viendo. Y después también unas preguntas personales, ¿sí? De repente oro y le dejo. Querido Dios, te damos gracias porque pudimos tener este tiempo, Señor, con tu palabra. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotras y eres un Dios real, Señor. Tú conoces los corazones de cada una de las hermanas, tú conoces lo que cada una ha vivido y quizás todavía hay algo que sanar. Todavía hay algo que está abierto, Señor. Te ruego que nos ayudemos unas a las otras y podamos ser vulnerables para que tú puedas curar aquello, Señor, y que así quedemos prontas para que tú puedas usarnos más. Gracias por estos ejemplos de mujeres que las pasaron mal, no lo tuvieron todo, pero tú las usaste grandemente para tu obra. Y no fueron mujeres que tuvieran púlpito, Señor, pero hicieron lo que tú querías, tus propósitos en el momento que tú querías en sus vidas, Señor. Que podamos ser así, que podamos ser mujeres transformadas, que nos incomode tu palabra, pero al momento de que queramos cambiar y hacer lo que tú quieres, Señor. Gracias por todo, Señor, y que podamos seguir compartiendo comunión que nos hace también. En nombre de Jesús, amén.